Sí, Alberto, Maisa va. Vos ejara ayer de decir no ya. Sí. Acá me encontré sin salida con la disculpa del caso. Tranquilo, felicidades a vos. Gracias para vos, David. Voy a para verte, pues amigo, una feliz Navidad. Es la renovación que se da en cada uno de nosotros, ¿verdad? En un momento tan especial, con amor, con armonía, con felicidad. Dentro de muchas situaciones que a veces nos toca vivir, a veces agradable y desagradable, bueno, que esta sea la mejor expresión de lo que es la renovación en el amor y en la felicidad. Pecha Chago Ape justamente con revista de ABCP y la UMI PTI segmento y citas a llevar. Ahí Norman Vincent y la Navidad agita una varita mágica sobre el mundo y por eso todo es más suave y más hermoso. Charles Dickens a tu honraré la Navidad de mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. Washington Irving, la Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón y la genial llama de la caridad en el corazón. Espectacular. A John Kelvin, y la Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Yo creo que es mejor que esas definiciones no habría llevado. Tú sabes algo. Tengo ñandebete ala yo mando aña pe ya esa ala aña mañete. El concepto nos tendría que asociarnos justamente con eso. Lastimosamente las circunstancias de violencia en las que vive el mundo y que nosotros acá también nos toca de cerca muchas veces con información, con hechos, con acontecimientos que no son nada agradables, son las que a veces nos demuestran que no estamos muy bien y que tendríamos que hacer entre todos un esfuerzo allá de Catuamaisha, de Copia Aguapuipe, de Oñan de Paz, y esa Oñan de Burajay, Chococo, que era que usted me iba esto ya de yo ayuda de Cona en Dua Jupu, de Juan, yo de Chacuana, lleva cuando estaba viniendo la pesada, o sea, así es arena, yo hoy o de copa en mi paso, a pesar de yo y mi luego de coyetea, a mí pues tengo mi niña de pesca, es una circunstancia muy difícil la que viven estos hermanos nuestros, los indígenas, que desposeídos de todo, deambulan acá por las calles mendigando. Hasta ahora es una pena que las autoridades, que en este caso pueden decidir el gobierno o los parlamentarios, tal vez algún proyecto que pueda de alguna manera reducir esa sensación de impotencia en la que ellos están viviendo. Lastimosamente la circunstancia, como estamos mencionando, nos demuestran que la situación de ellos no es la mejor, así como ocurre con mucha otra gente indigente, ¿verdad? Que como seres humanos que somos y con sentimientos que tenemos, yo creo que por una parte puede haber alegría en una mesa, sentados todos, pero por el otro lado también hay un sentimiento de tristeza cuando uno ve o escucha las informaciones que ustedes los periodistas son un poco el eco de lo que ocurre en la sociedad, y así como pueden pasar noticias tan lindas, tan agradables, muchas veces las otras noticias que escuchamos o que vemos inclusive en la televisión nos demuestran eso que estamos mencionando, que llega así. Tanto tiempo hace que el mundo entero, ¿verdad?, y las autoridades que se van turnando en los gobiernos siempre hablan de la famosa justicia social, y también hoy es tan importante la mención que inclusive más allá de las personas, se hablan de las instituciones y de las personas que tienen que tener una responsabilidad social. Hacemos seguramente un esfuerzo en la medida de que ciertas circunstancias nos permiten, pero después lastimosamente observamos en la realidad la situación dura en la que viven nuestros semejantes, mi querido amigo Gilberto. Por eso son sentimientos encontrados, ¿verdad? Así como también mucha gente, lastimosamente por esas cosas de la vida
son misteriosas que no sabemos, ¿verdad? Han ido a parar a las cárceles o pasaron ayer una Navidad en un hospital o con alguna circunstancia grave de salud y bueno, y en esos casos uno siempre se pregunta si dónde está no solamente la justicia social sino que también la justicia de Dios. Pero hay que creer, ¿verdad? Siempre esa convicción y esa fe son las herramientas más importantes que tenemos para continuar en un marco de esperanza pensando en un mundo mejor. Upejite David de Haisha Yepa Angatu Ikatulomita Imba Epa Are Ñañemongetata, pero Jinala pensamiento, sentimiento, Catuañan de la Tapeponane, Yepa Cuaco, tiempo de reflexión, tiempo de examinarse, tiempo de también decir estas cosas, porque la Navidad tiene un mensaje tan sencillo y tan profundo a la vez. Sencillo en el sentido de que todo pasa por el amor y porque Jesús renazca en cada una de nuestras vidas, así como decíamos en nuestro inicio de programa, que renazca en nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el país, con algo tan sencillo que es el amor, ¿verdad? Que es el mandamiento primero también. No es nada extraño, no es nada complicado, al contrario, es pero tan sencillo, tan básico ya eso, pero que lamentablemente hay que ver, y con mucha pena y dolor, que nos olvidamos de eso y más bien pensamos en nosotros, en nuestros intereses, en cómo nos va, yo y nada más que yo, ¿verdad? Y lo demás pareciera ser mero discurso, ¿verdad? Ojalá que podamos volver a eso, a nuestras raíces, porque yo, como solemos comentar también, que nuestras culturas indígenas, ¿verdad? Porque son varias naciones las que habitan aún nuestro suelo y que habitaron nuestro suelo, cómo lo tenían tan claro, eso de la convivencia con la naturaleza, lo que era el amor, lo que es compartir, lo que es no dar tanto valor a lo material, sino a lo que uno puede disfrutar en conjunto, David. Efectivamente, Eduardo, yo creo que hay una imagen siempre de un pesebre, un modesto, humilde pesebre, de Ñandepea, Ñamoicho de Cabo y Ñamoicho de Pemboca, Yapote, Ñamos Ñacuamba, a Pepe Ñamojenda, María José a Jesús Quirito, a Jesús, el niño Jesús, lleva. Y esa es una familia que representa un poco la condición de la humildad de la humanidad, y a la cual, así como está diciendo, tenemos que volver, y que Jesús no es otra cosa que la manifestación del amor, la gran fuerza, la panacea de este mundo, ese remedio que todos buscamos, solamente se da con el amor. Por eso yo creo que siempre tiene que primar el buen trato, el afecto entre todos nosotros. Hoy nosotros asistimos a una sociedad que en todas partes se manifiesta así, con mucha violencia, con mucho nerviosismo. La gente pues se pasa grande. A ver, ahora por ejemplo me estuve fijando en estos días de mucho tráfico, bocinazo, yo sapuca y lo mitad, y posición, yo más sema, lo voy a ver, pero en ese momento lo que creo que tenemos que sentar un poco la cabeza y pensar que en el fondo todos tenemos los mismos deseos. Y como vos decías, creo que una referencia así tan interesante de convivencia, en armonía, en el respeto a la familia, se da con las comunidades indígenas, que lastimosamente nuestros libros lo tratan en tiempo pretérito, creo que todavía vienen entre nosotros. Recuerdo Peisajabe, por ejemplo, recuerdo un buen pipaité, Peisajabe, Shata Sheroga, Bemenderoga, Bejajoga, recuerdo Caruta lleva un día paité, Guapuy, Jamboya, Obe, recuerdo Huecoa, Ajo Puente Paité, su recuerda. La Ipoya, recuerdo Huitaba, Tembiu, por ejemplo. Eso yo creo que independientemente a la cuestión central de la cristiandad y el nacimiento de Jesús, bien decías vos, en todas las otras culturas, inclusive con otras denominaciones religiosas,
existe ese valor tan importante que mueve al mundo, y ese valor es el amor, porque cuando yo veo a un niño indígena, o veo a una mamá indígena, o veo a un papá indígena, estoy viendo gente tan común y corriente como nosotros. ¿En qué se diferencia una sonrisa de un hermoso niño indígena de cualquiera de nuestros hijos? Y nadie es malo, Alberto. Yo creo que esa es la cuestión más importante. Nadie es malo. Lastimosamente las circunstancias nos conducen en esa conducta, a veces a reaccionar de manera, hasta si se quiere, maliciosa, o inclusive con mala fe con respecto a la gente. Pero eso es lo que tenemos que ir superando, y que ojalá, así como decían nuestros hermanos indígenas, sean también esa fuente de ejemplo para nuestra vida. Yo creo que se me muy una circunstancia de vida digna que ellos mantienen pese a la indigencia, a la pobreza en la que viven. Ellos siguen tratándose como seres humanos. Y hay que recordar, ¿verdad?, que el Ateneo, ustedes ahí como comisión, como grupo, siempre suelen acercarse a nuestros hermanos indígenas y compartir siempre con algo que les pueda ser útil, ¿verdad? Pero como este es algo transitorio, ya eso, ¿verdad? Cuando faltaba ahí ve justicia o ya pues en día fuera lleva. Yo siempre suelo decir, Alberto, que no creo que exista en el mundo, a no ser que ella haya por cuarta, anda el juicio de ahí, pero una persona normal, una persona común y corriente como nosotros, para nada quiere estar en la calle, para nada quiere pedir dinero y estar allí, inclusive viviendo de la burla de la gente. Nadie quiere estar con 40, 45 grados allí en la calle o en días de lluvia. Ule es un hueve y es a Cuba. Mira, invierno ya vengo y que tú, indiro, entonces, y yo nunca me olvido, y una cosa que, muy a pesar de los sentimientos que podamos tener en alguna ocasión, se enrejó una plaza, o 2 o 3 plazas, que era sencillamente para que los indígenas no entren. O sea, la razón fueron ellos. Se enrejó la plaza, y a donde se le mandó allá lejos, a ver, nos echamos ahí, a ver si espera. A ver, ya yo de cuera, habíamos logrado hacer alguna ayuda, todo de cuera, a pesa. Es un poco lo triste, ¿verdad? Como son también parte de nuestra gran familia, yo creo que tenemos que tener siempre esa delicadeza, esa dignidad, esa condición tan humana, de tratarle como si fuera un hermano de la casa, o nuestra mamá o nuestro papá. Es lo mismo que muchas veces ocurre lastimosamente hasta hoy, ¿verdad?, con la gente que a veces tiene que cumplir el duro oficio de trabajar en la casa como limpiador, limpiadora, lo que sea. De mañana te jugaba, de cotequito jugaba caru, pero ya por anaja, o ya algo mañana de región, porque ande quiere, ande queremos tener de drogas, ande ya fue suprema de veramo. Es decir, son tantas cosas que nos demuestran que la esclavitud tampoco desapareció, ¿verdad? Porque hay varias maneras de mantener esclava a la gente. Y una es con los hermanos indígenas, y otro también con el famoso tema de los criados y la criada, que muchas veces se los trae del interior con la excusa de que yo estudiaba, un bajota, ganaste la plata muy bajado y poco que ganamos. Y estos son aspectos, Gilberto, que a lo mejor caen un poco, en guaraní decimos ay, en castellano sería argel, ¿verdad? Una circunstancia que en realidad esto es renovación, es una nueva vida, pero yo creo que siempre es importante partir de esta reflexión y que tengamos siempre esa actitud optimista, que tengamos mucha esperanza y que procuremos cada día, vos en lo que estás haciendo, nosotros en lo que nos toca, ir mejorando un poco las condiciones de vida de la gente con la que nos toca vivir nuestro día a día.
En este día, ayer creo que estábamos comentando con un compañero y te pregunto así de paso, porque el tema de Papá Noel, mi figura no pertenece a nuestra tradición, nuestra cultura, ¿verdad? Sí, sí. Pero está presente en la sociedad, Hay mucha gente que ha criticado, por ejemplo, la publicidad de Coca-Cola porque te muestra un Papá Noel con nieve, con mucho abrigo, etcétera, etcétera, y nosotros acá con 40 grados, ¿verdad? Y me decía el amigo, de ella la Papá Noel paraguayo, ¿no? Ese ya pone de tipo publicidad, de acuerdo a de realidad, anda y cuay, ese sombrero piría, eso es, y tiene que tener la camisa y el pantalón que tiene con pie descalzo, no, pero eso medio le parece al caray de octubre, dicen, no me pegan otro laya tuya, y a eso porque al caray de octubre pues se le asocia, digamos, con carencia, ¿verdad? Es un tiempo donde hay carencia, pero que de esa carencia, bueno, uno hace el yo pará y demás, ese tipo de cosas, ¿verdad? Para poder sobrepasar ese momento. Si de repente a vos te pregunta, alguien quiere hacer una publicidad específicamente de esa marca a la cual hablamos, y te dice, ¿cómo podemos hacer coincidir con lo que vivimos cotidianamente? ¿Se puede crear o no un personaje o no sé? De hecho, Gilberto, ya hubo un intento más de una vez, por ejemplo, en una situación parecida a la que vos estás mencionando, el caso del famoso Caraibosa, ¿verdad? Convertirlo a él no en un personaje que lleva niños, sino que trae regalo a los niños, dijeron. Y se llegó a desarrollar inclusive una serie de situaciones promoviendo a ese personaje, solamente que obviamente acá vos que estás en un medio tan importante como Caritas y trabajas mucho el tema de publicidad y otras cosas, sabes perfectamente que eso no puede correr si es que no hay un buen respaldo financiero detrás. No, pues que caray, vos sabes, nosotros le teníamos miedo cuando éramos criaturas. Claro. Mi caray, vos sabes, mi carrera, jaja. Mía. Entonces la intención pasa por generar una imagen nueva, renovar esa imagen y bueno, en ese sentido que inspire eso que estamos hablando. Sin embargo, lo otro es, por eso es tan nuestro, así como se suele decir, ese pesebre que inclusive tiene ya de por medio, como te decía al cabo, y que ya tiene las frutas de estación, sandía, la gente le dice de sandía, y de allá melones, de sandía, melón, piña, a mí peña en la pequeña, ¿verdad? Y aparte de eso están, digamos, esas figuras hechas ya acá por nosotros, por nuestros artesanos. Hoy anda usted con poco de tema, ya veo hasta tú puedes hacer algo que ahora hoy más vamos en David Becerre y algunos digamos un poco más novedosos, un poco más seguramente a la moda de hoy han preparado su pesebre el día de ayer, unas horas antes nada más. Pero tan tradicional se hizo el tema de hacer el pesebre. Yo, en el caso mío, por ejemplo, tengo el caso de mi madre que hace 55 años hace su pesebre. Son las mismas figuras, nunca se le rompió una. Una que se le rompió, ella se encargó de ponerlo en pegamento. Allá, pobre con el 55 años de colegio pesebre. Pero digo, en ese sentido, el hecho de hacer el pesebre entre todos es como que uno se apropia de la pesebre ya, la pesebre en Mbappé, con Debo, y me apepe la Jesucristo, un día ya el niño Jesús, un día a Santa María, y esa imagen así, repito, tan familiar. Por eso es que hay, relativamente hablando, una mayor identidad siempre con el pesebre. Lo otro es nuevo, pero tiene en su haber la fuerza del marketing, la fuerza del dinero que está detrás, y obviamente entra, ¿verdad? Hay empresas que promueven, que hacen sorteos, que hacen esto, lo otro, le dan viaje, Andrés Jorillo baja, gracias a Papá Noel, tal cosa. Sin embargo, yo creo que tenemos que seguir insistiendo. De hecho, el Paraguay es un país tan especial en eso que
por muchos años pudo más la tradición oral que cualquier cosa, y todo eso sigue vigente hoy en día, donde veremos donde hay cuando bendición y donde JGK tiene libro de los pasos para desarrollar la Navidad del Paraguay, son los siguientes, cada uno va reproduciendo, sí. Y un poco en esa fuerza que todavía puede tener una abuela, un abuelo, el papá, la mamá, que siguen insistiendo en el yapó, que de juntarse allá a la medianoche un rato antes, rezar, todavía eso se ve en muchas partes, ¿verdad? Yo creo que dentro de todo el insistir en un espacio tan importante como este, Gilberto, hace que la gente también siga tomando conciencia, por más que sean niños o jóvenes, están escuchando, y eso ayuda a que estas tradiciones permanezcan. Lo interesante finalmente, Gilberto, sería que las autoridades también hagan ese acompañamiento, ese apoyo a esta tradición que es la Navidad en el Paraguay, ¿verdad? Así mismo. Bueno, David Galeano Olivera, mi querido amigo, te reiteramos nuestro deseo de feliz Navidad para vos, toda tu familia, la familia del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y te agradecemos este momento. Gracias por todos estos comentarios compartidos con nuestra audiencia. Al contrario, Gilberto, un saludo cordial para vos, para tu familia, para los amigos que están trabajando contigo allí, para nuestra querida amiga, en fin, para toda la gente de Radio Cáritas, un saludo muy especial, un deseo de feliz Navidad. Muchas gracias y buenas tardes, Gilberto. David Galeano Olivera, presidente del Consejo Directivo y director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní.